¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, a un nuevo vídeo de una banda que nos habéis pedido mucho y un disco que a mí particularmente me encanta. Porque sí, amigos y amigas de Musicografía, tal y como os anunciamos ayer en la pestaña de comunidad y también como estáis viendo en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar de Nargaroth y concretamente vamos a hablar de Yaresaiten, la que para mí, y que nadie se me enfade por esto, es la única obra que me gusta realmente de Nargaroth. No se puede estar de acuerdo con todo en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y aunque este sea el único disco que me gusta completamente de Nargaroth, hay que aclarar eso, me gustan otras canciones de Nargaroth, pero el disco completo, este es el único que me gusta. He de decir que tiene muchísimos detalles por los cuales me flipa. Por lo tanto, si lo que quieres es descubrir qué hay detrás de las canciones, cuál es el significado del disco e incluso escuchar algunos instrumentos sin nada de fondo, algo que yo creo que no se ha hecho todavía, estate atento al vídeo porque empezamos ya. ¡Vamos a ello! Alrededor de 1721, Antonio Vivaldi compuso esa auténtica maestría de la música que es el grupo de 4 conciertos para orquesta y violín titulado Las Cuatro Estaciones, que serían publicados finalmente en 1725 en Ámsterdam. Si bien Antonio Vivaldi es una figura a la que volveremos más tarde, tampoco puedo olvidarme barrer para casa y alejarnos un poquito del metal extremo para recomendaros a los que os gusta el rock progresivo Ciclos de los Canarios, una absoluta maravilla del rock progresivo español con una duración de más de 1 hora, pero que es un auténtico deleite de escuchar, y que por supuesto también está dedicado a las 4 estaciones. Si bien la atmósfera, el clima o el nivel de urbanización puede influir mucho al artista a la hora de crear su arte, sí que es verdad que dentro de lo que son los conceptos de las 4 estaciones no encontramos muchos trabajos que aborden este tema, pero los que lo hacen de una forma exquisita, y eso es de lo que venimos a hablar precisamente. Nargaroth es una banda alemana formada en 1996, pero nos vamos a ir hasta 2009, vamos a dar un gran salto, concretamente hasta su disco Yaresaiten, que en alemán significa las estaciones del año, el tema que aborda el disco, dividiendo sus canciones en las 4 estaciones, aunque el primer tema es un prólogo para meternos de lleno en su atmósfera a través de la voz de Ash, el vocalista de la banda. Un aspecto que hay que abordar antes de meternos de lleno a hablar del concepto del álbum es que este disco fue muy criticado precisamente porque no sonaba a black metal puro y duro como habían hecho anteriormente Nargaroth, sobre todo por ese sonido crudo, y ahora veremos más en detalle esto. Sin embargo, hubo mucha gente que sí que apoyó a la banda y se situó precisamente en el extremo contrario, gente a la que le gustó muchísimo el disco. De hecho, muchos puritanos, ya sabéis, los típicos trus, son los que decían que este disco realmente no sonaba a black metal y sobre todo a través de sus guitarras, precisamente porque mostraban debilidad. ¿Y por qué decimos esto? Por una simple razón. El disco tras su prólogo comienza con Frühling, la primavera, con una batería que hace un trabajo increíble y unos riffs que para algunos sonaban demasiado alegres, pero que van de acuerdo a una idea, el nacimiento del romance. A lo largo de todo el disco, Nargaroth lo que hace es evocar diferentes sentimientos a través de las estaciones del año, y es por esto mismo por lo que nace la idea del romance a través del disco, hablando del amor o del romance hacia alguien o hacia algo. Además hay que decir que a nivel de letras es una obra poética bastante amplia y de forma muy poco manida, porque presenta imágenes que tanto si hablamos de la naturaleza como si hablamos del propio romance son muy poco manidas incluso en la poesía. Pero es en esa misma felicidad de las melodías y las letras donde las críticas avanzaron feroces, amigos y amigas, incapaces de observar la disciplina y el buen hacer de unas composiciones que son tremendamente elaboradas en, por ejemplo, los riffs.
es decir, cuando uno escucha las canciones se traslada automáticamente a las 4 estaciones, o al menos eso es la sensación que me da a mí. De hecho, me vais a permitir hacer una cosa que ya os he avisado al principio del vídeo. Vamos a poner un trozo de la batería aislada completamente de los demás sonidos de la canción. De esta forma vais a adivinar un sonido que a lo mejor os suena bastante familiar. A ver qué interpretáis por ahí. ¿A qué os ha recordado esa batería? Dejadlo en los comentarios y de paso, si no te has suscrito, suscríbete, que es gratis, hombre. En realidad, Friulin sirve para definir el disco en lo musical a lo largo de sus 2 primeras canciones por esa armonía y sobre todo por las melodías con cierto aire alegre. Pero es que no todo es felicidad. Cuando a raíz de la letra sabemos que la primavera cae, también sabemos que ese romance sigue vivo, está floreciendo y nos metemos de lleno con Summer, el verano, con las imágenes recurrentes al sol, al verano, al mar, a la protección de esa cosa o ser a la que se aferra el protagonista. Digo que las 2 canciones más marcadas por esa felicidad impresa, sobre todo a nivel de guitarras, y si no, para ejemplo, tenéis el sonido de las guitarras en Summer. Pero es entonces cuando el black metal aparece y en los últimos retazos de Summer es cuando vemos que todo se empieza a derrumbar. El sol se aleja, el romance también, el sonido de las cigarras al final del tema anuncian el sabor de la muerte, y esto solo trae una cosa: se acaba el verano, empieza la decadencia del amor. El propio Ash dijo de este álbum que no era un disco de black metal al uso, sino una interpretación musical y conceptual acerca de las 4 estaciones y el romance que tienen los humanos a través de las mismas, haciendo así varias metáforas y paralelismos sobre ambas cosas. Y aquí es importante matizar una cosa, amigos y amigas de musicografía, y es que el dolor se hace palpable a partir de la mitad del disco para adelante. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre como beber agua. Ocurrió una opinión que fue bastante común a raíz de una situación que se da comúnmente. Ocurrió que hubo mucha gente que escuchó las 2 primeras canciones de este disco de Nargaroth y en realidad dijeron: aquí hay mucha felicidad, no hay donde rascar black metal, esto es una basura, lo desprecio, y se estrellaron contra su propia ignorancia. Para mí, valorar al disco por unas cuantas canciones en realidad es como no haber escuchado nada. Soy de los que tiene la opinión de que el disco se debe escuchar de pe a pa para luego opinar, y eso fue lo que le pasó a mucha gente, que escuchó solo las 2 primeras canciones y se pudieron llevar una sorpresa a mitad del propio disco. Llega Herbst, llega el otoño, y con ello llega la desesperanza que se hace visible en los elementos acústicos que se entremezclan con sonidos ambientales, el granar de los cuervos y el caer de las hojas, hasta que al final aparece Ash cerca del minuto 8 para hablar de auténtica desesperación. Este probablemente sea el mayor ejemplo del aumento de las expectativas de alguien que quiere un black metal más crudo, con una melancolía que se hace palpable en todo momento. Y por cierto, con mucha similitud al segundo pasaje del otoño de Vivaldi, las cosas sean dichas, casi ganan muchísima más importancia. Junto con Friulin, esta canción me parece la mejor canción del disco, y es que en 22 minutos te lleva por una concepción y unos pasajes que son totalmente distintos a lo que llevábamos escuchando alrededor del tema. 22 minutos de pura magia que te hacen replantearte un montón de cosas, y aquí es donde está la chicha verdaderamente de este disco de Nargaroth. Aquí ese amor, ese romance está moribundo y el protagonista se refugia en sus recuerdos para buscar constantemente una explicación. Los cambios de patrones como el que se hace en el minuto 14 o la disolución de los primeros minutos para dar el protagonismo a la voz es digno de cátedra, señores y señoras, una auténtica pasada. La preciosista composición musical choca de lleno con el ruido del viento gélido y el ruido de las campanas sonando. El amor ha muerto, se acerca el invierno.
La última canción empieza con la batería sonando a tope para al final acabar explotando. ¿Y cómo explota? Explota con dolor, explota con rabia y explota con ira. Estamos ante la canción más black metal de todo el disco. La canción está dividida en 3 suites, con 3 perspectivas amorosas distintas, pero hiladas al sentimiento negativista y de dolor de dicho tema, haciendo juegos con todos los instrumentos, pero alzándose la desesperanza en la voz de Ash por encima de todo. Este tema posee muchísima crudeza y deja cosas bastante claras, tanto a nivel musical como a nivel de las letras. En lo musical lo que podemos observar es que pasamos por diferentes pasajes dentro de lo que es el invierno en este caso. Por ejemplo, la batería está llena de rabia, está llena de fuerza, de dolor, de ira. Y en cambio las guitarras lo que hace es meterte en un universo que sí que chirría más y lo que hace es dar un valor cortante al invierno, como si estuviesen cayendo chuzos de hielo literalmente. Pero en el tema de las letras, ¿qué ocurre? Este disco de Nargaroth termina con la frase "Me incorporo como los árboles cuando saben que es tiempo de morir. Debo irme", lo cual hace referencia a una posible puerta para que el ciclo se repita. Dicho de otra forma, lo que quiere interpretar aquí Nargaroth, o al menos esa es la impresión que me da a mí, es una especie de Uroboros con el romance, es decir, empieza el amor y al final acaba muriendo y soportando ese dolor para dar nacimiento a otro nuevo debido a la marcha del anterior. O sea, una auténtica flipada, pero aparte de eso es cíclico, también como las estaciones del año. Vamos, o sea, una auténtica flipada, un álbum conceptual que eso tiene mucha chicha, y si encima lo trasladamos al terreno musical, nos encontramos auténticas barbaridades como hemos podido ver a lo largo de las canciones. Con el concepto de este disco, Ash estaba claro que estaba influenciado sobre todo por la obra de Vivaldi, pero hay muchas diferencias entre la obra del italiano y la obra de Ash. Mientras que Vivaldi aboga por dejar que la música hable y el oyente interprete, más allá de que existan sonetos para la propia obra, Ash lo que hace es fusionar el sonido de los instrumentos con una poética que aboga por el romance de los seres humanos a través de las estaciones. Le da un sentido clarividente. De esta forma me parece que aunque pueda estar ambientado o influenciado de cierta forma en la obra de Vivaldi, aquí nos encontramos dos cosas que son completamente distintas y por lo tanto la obra de Nargaroth tiene una identidad propia. Aunque a uno le choquen la felicidad de los 2 primeros temas, sí que me atrevo a decir que mucha gente que criticó este disco realmente no lo escuchó entero y se quedó solo con esas 2. Cuando escuchas el disco completo entiendes perfectamente cada canción, cada acorde y sobre todo cómo la letra está hilada con ese sentimiento cíclico que son las estaciones del año. Pero en fin, decidnos qué os parece a vosotros el disco y nos vemos el jueves en un nuevo vídeo. ¡Adiós!